En este vídeo viajaremos al medievo, concretamente a los convulsos años en los que estaba teniendo lugar la dominación y expansión musulmana sobre los territorios visigodos en la península ibérica. Sin embargo, en las montañas del norte, el avance de los nuevos conquistadores fue mucho más complejo, y ahí, en esos angostos y salvajes parajes de la cordillera cantábrica, es donde comienza la historia de hoy, el nacimiento del Reino de Asturias. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? Tras la llegada de los musulmanes a la península en el año 711 y su victoria en la batalla de Guadalete, la conquista de los hasta ahora territorios visigodos fue bastante sencilla. Urbes como Sevilla, Mérida, Toledo o Zaragoza fueron cayendo una tras otra en manos de las nuevas autoridades musulmanas. En la última fase de su campaña, en el noroeste, llegaron a tomar incluso Lugo y Gijón, lugar donde se estableció un pequeño destacamento al mando de un gobernador bereber llamado Munuza, cuyo objetivo era consolidar el dominio musulmán sobre Asturias. En dicha ciudad, según cuentan las fuentes clásicas, un noble visigodo de nombre Pelayo fue capturado y enviado a Córdoba como prueba de sumisión de la zona, pero según cuentan otras fuentes, como es el caso de la Crónica Rotense, escrita según se cree por el rey Alfonso III, se considera a Pelayo como sucesor de los reyes de Toledo, con claros fines de búsqueda de legitimidad política y que por ese motivo hay que coger con pinzas. Según esta narración, Pelayo logró fugarse de esta ciudad en torno al año 717 o 718, instigando a su regreso a Asturias una revuelta cuyo episodio más conocido es la mítica y también mitificada batalla de Covadonga. Siempre según también este relato, que repito, está cargado de subjetividad, ¿vale? Estaba escrito por un rey descendiente de Pelayo. Tras recibir noticias de que los musulmanes se dirigían a aplacar esta revuelta, Pelayo y sus seguidores se dirigieron a Covadonga, lugar en el que me encuentro ahora mismo, donde se parapetaron y desde el que consiguieron hostigar y vencer al destacamento musulmán. En este sentido, cabe decir que más que una batalla al uso, se trató de una escaramuza, pues se cree que en ella no participaron más allá de unas decenas o cientos de soldados. Sin embargo, esto otorgó un gran prestigio a Pelayo y llevó a una auténtica insurrección de los territorios astures. En relación a esta batalla, existe cierta controversia para establecer su fecha exacta al carecer de fuentes totalmente fiables al respecto. Algunos investigadores actuales, como Julia Montenegro y Arcadio del Castillo, la fijan en el 718, durante el gobierno del valí al-Hur. Sin embargo, la más aceptada entre los círculos académicos sigue siendo la propuesta por el prestigioso medievalista Claudio Sánchez Albornoz, que estableció el 722 como año en el que tuvo lugar el mítico enfrentamiento. Sea como fuere, en lo que sí parece haber quórum es en la fecha del inicio del levantamiento de Pelayo, el ya citado año 718. Después de estos eventos, se puede decir que nació una pequeña entidad territorial en las montañas asturianas que daría lugar al conocido como Reino de Asturias. Es evidente que todas estas fuentes a las que he aludido pues están cargadas, como ya he dicho, de mucha subjetividad y es muy difícil distinguir qué es verdad y qué es mito. Sin embargo, pues bueno, durante las primeras décadas posteriores a Covadonga, el control de Pelayo sobre las diferentes regiones rebeldes era bastante débil, por lo que las fortaleció a través de diversas alianzas matrimoniales con otras familias poderosas del norte de la península ibérica. De este modo, Ermensinda, la hija de Pelayo, contrajo matrimonio con Alfonso, hijo de otro gran noble rebelde de la época, Pedro de Cantabria. Tras la muerte de Pelayo en el año 737, su hijo Fabila fue elegido sucesor. Tristemente, apenas 2 años después de asumir el cargo en el 739, durante una cacería, fue asesinado por un oso. Evidentemente, sobre la figura de Pelayo, su origen y su verdadero peso histórico, existe multitud de teorías e interpretaciones, unas más acertadas que otras, dependiendo, claro, de las fuentes a las que se acuda. Dicho esto, lo que parece estar claro entre la comunidad historiadora es que este personaje tuvo un peso capital en la consolidación del primer núcleo de resistencia cristiano tras la toma del antiguo reino visigodo de Toledo por los ejércitos norteafricanos del Imperio Islámico. Tras este inesperado fallecimiento, subió al trono Alfonso, gracias a su matrimonio con la hija de Pelayo, Ermensinda. Cabe destacar que otra de las grandes crónicas de la época, la albeldense, narra precisamente ese episodio de sucesión, explicando los pormenores de la llegada al poder del joven miembro de una de las familias más poderosas del norte peninsular, la Casa de Cantabria. Fue Alfonso I, desde la primera capital del reino, Cangas d'Onís, el que dio inicio a la expansión territorial de este pequeño núcleo cristiano desde los picos de Europa hacia el oeste, tomando la actual Galicia, hacia el este, llegando hasta el actual Solar, que hoy ocupan las provincias de Vizcaya y Álava, y hacia el sur, con continuas incursiones y ataques a puestos de vigilancia musulmanes en el norte del Valle del Duero. Con esto llegaríamos al año 757, momento en el que Alfonso I fallece, siendo sucedido por su hijo Fruela I, quien consolidó y amplió ligeramente los territorios gobernados anteriormente por su padre. Sin embargo, pese a estos logros, fue asesinado en el 768 tras una conjura llevada a cabo por miembros de la nobleza vinculados a la Casa de Cantabria, descontentos con su gobierno. A ver, Fruela, has hecho cosas guays, pero lo siento, te vamos a matar. Pero de buen rollo, que no es nada personal.
Después de este acontecimiento, las fuentes escritas aportan muy pocos datos sobre sus sucesores, como es el caso de Aurelio, Silo, Mauregato y Bermudo. Este periodo, que duró 23 años, hasta el 791, es visto como una etapa de oscuridad y repliegue social y político del Reino de Asturias. Esta visión, sostenida por algunos historiadores, que incluso denominaron a esta fase de la historia del reino asturiano como la de los reyes holgazanes, se debe fundamentalmente a que durante este lapso de tiempo parece que no se dieron importantes acciones bélicas contra las fuerzas del Emirato cordobés y la monarquía asturiana simplemente se acomodó. Pese a esta falta de avance territorial, tal y como afirmó el investigador Julio Valdeón, esas mismas fuentes escritas permiten concluir que durante esos años se produjeron decisivas transformaciones en lo relativo a las cuestiones internas del reino asturiano. Todas ellas prepararon y dieron una base para el posterior afianzamiento y expansión del poder del Asturorum Regnum hacia el sur. Sin embargo, pese a la aparente integridad de la monarquía asturiana, fue en esa etapa cuando se constató la primera rebelión interna del reino protagonizada por Mauregato, quien expulsó del trono a Alfonso II. Como explica el historiador José María Mínguez, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Salamanca, al morir el rey Silo fue elegido sucesor su hijo, el jovencísimo Alfonso II, pero Mauregato, hijo bastardo del rey Alfonso I, urdió una conspiración arrebatándole el trono, consiguiendo que el primero huyese para no ser capturado a tierras alavesas, hogar de nacimiento de su madre Munia. También en esta época fracasaron algunas sublevaciones periféricas de grupos de nobles galaicos y vascones que intentaron aprovechar esta situación de debilidad e incertidumbre en la corte asturiana para conseguir mayores prebendas y presencia dentro de la misma. Al morir en el 789, Mauregato fue sucedido por Bermudo, al que se le puso el sobrenombre del diácono, por su pasado como miembro activo del clero. De este monarca erudito y de espíritu pacifista, se sabe que abdicó en el 791 tras varias derrotas militares contra las fuerzas de Hisham I, acabando su vida retirado en un monasterio hasta el año 797. Vaya, el mismo ejemplo que siguió 8 siglos después el propio emperador Carlos I, hasta las narices también de guerrear y aguantar gresca en sus territorios. Tras la abdicación de Bermudo I, Alfonso II volvió a Asturias y se proclamó de nuevo rey, acabándose el periodo de relativa paz y estabilidad territorial con los musulmanes. Este monarca fue el que tomó la decisión de trasladar la capital de nuevo esta vez a Oviedo, actual capital también del Principado de Asturias. De nuevo, José María Mínguez explicó que durante su reinado se llevaron a cabo numerosas expediciones de castigo y saqueo en tierras controladas por el Emirato cordobés, llegando a la propia Lisboa en el 798, además de dar inicio a una intensa labor de repoblación campesina en tierras de la actual Galicia y algunas zonas septentrionales de Castilla y León. Cabe decir que su reinado estuvo continuamente expuesto a agresiones enemigas. Pese a ello, consiguió expandirse, floreciendo política, social y culturalmente, siendo la máxima expresión de dicho crecimiento la aparición del movimiento artístico conocido como prerrománico, del que son insignes edificaciones San Miguel de Lillo, San Julián de los Prados o la que tengo a mi espalda, Santa María del Naranco. Todas ellas joyas de la arquitectura medieval europea y también de la propia historia del arte. A ver, no es porque yo sea de aquí, es que este edificio arquitectónicamente es único en el mundo y seamos sinceros, es una preciosidad. Es también durante el reinado de Alfonso II cuando se inaugura el culto jacobeo tras el supuesto hallazgo en territorios asturianos del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor. El inicio del peregrinaje a Compostela, lugar de reposo de dichos restos, por orden del propio monarca, da inicio al desarrollo de la ruta bautizada desde entonces como Camino de Santiago, ruta de peregrinaje que logró vincular al reino asturiano con Europa, especialmente con el reino franco de uno de los personajes capitales de la historia medieval, el emperador Carlomagno. A nivel militar, tuvo lugar una de las batallas más trascendentales de este reinado, la batalla de Lutos, Llodos en asturiano o Ciénagas en castellano, donde las fuerzas cristianas derrotaron a los árabes y bereberes que querían acabar con la creciente amenaza que suponía el ya consolidado reino asturiano. Tras esta victoria, cuentan las crónicas que el rey mandó forjar la Cruz de los Ángeles, símbolo de dicha monarquía. A nivel social, tal y como destaca de nuevo Mínguez, fue de capital importancia la intensa política de desarrollo urbano que tuvo su reflejo en la propia ciudad de Oviedo, con la construcción de varios edificios de carácter regio y religioso, de los cuales pocos han sobrevivido al edificarse, otros encima en reinados posteriores, así como la penetración de algunos rasgos principales, como el vasallaje del sistema económico por antonomasia de este periodo, el feudalismo. Tras la muerte de Alfonso II en el año 842, sus sucesores, Ramiro I y Ordoño I, vivieron en un periodo de guerra perpetua contra los musulmanes. El primero fue protagonista en el 844 de la conocida como Batalla de Clavijo, en la actual comunidad de La Rioja, en la que según las crónicas clásicas se venció de manera contundente a las fuerzas islámicas. Sin embargo, como es el caso de Covadonga, este enfrentamiento se mitificó con fines propagandísticos, llegando muchos historiadores incluso a dudar de su propia existencia. De hecho, relacionado con esto que acabo de comentar, nació la leyenda que aseguraba que el mismísimo espíritu del apóstol Santiago, a lomos de su caballo blanco, se apareció y ayudó al ejército asturiano contra sus enemigos infieles. La verdad es que me imagino al espíritu de Santiago todo encendido en plan, a ver qué pasa, infieles, que soy el fucking Santiago y os voy a dar leches hasta en el carnet de identidad. Sea como fuere, volviendo a la realidad, cabe
decir que durante estos primeros tiempos ramirienses, también en el año 844, está documentado el avistamiento de una flota normanda o vikinga, como popularmente se les ha conocido, frente a la costa de Gijón. Lo que no se sabe con certeza es si llegaron a tomar tierra. Lo que sí aseguran las crónicas es que tras este evento, los vikingos llegaron a Faro de Brigantium, es decir, a la Torre de Hércules, situada en la actual A Coruña, donde fueron rechazados por las tropas reales, prosiguiendo con sus incursiones en la costa portuguesa y en el sur, territorios ya gobernados por el emir Abderramán II. Si queréis saber más sobre estos hechos sobre los vikingos, en concreto tengo un vídeo aquí en el canal que os lo voy a dejar por aquí arriba si queréis verlo también. Toma pan con tomate. Por último, también en tiempos de este rey, se desarrolló la etapa artística que llevó su propio nombre, el ramiriense, fase de apogeo del prerrománico asturiano y al que pertenecen varias de las obras que ya os cité anteriormente, como la propia que tengo de nuevo a mi espalda. Posteriormente, tras la muerte de Ramiro en el 850, Ordoño I subió al trono impulsando la repoblación de las tierras al sur de la cordillera, con la consolidación de urbes como Astorga, León o Tui. En este momento, también comenzaron a establecerse relaciones con otros reinos cristianos, como es el caso del reino de Pamplona, ayudando posiblemente a sus autoridades en la liberación del rey García Íñiguez, que había sido secuestrado por los normandos, como también explico en el vídeo de los vikingos que os he recomendado. A su muerte, en el 866, le sucedió su hijo Afonso III, apodado el Magno, con apenas 14 años de edad. El gobierno de este monarca marcó el momento cumbre de poderío político y cultural del reino de Asturias, estrechando aún más relaciones con el reino de Pamplona a través del enlace matrimonial de Alfonso con la hija del rey pamplonés, Jimena. A nivel externo, destacaron dos alianzas. En primer lugar, luchó repetidas veces junto a los Banu Qasi, dinastía muladí, es decir, cristianos convertidos al Islam, asentada en la zona del Valle Medio del Ebro y también hostil al Emirato. Y en segundo, también destacó el apoyo a los grupos pujantes mozárabes, cristianos que vivían en territorios de Al-Ándalus pagando un impuesto, en sus revueltas contra las autoridades cordobesas. Vamos, que cuando pudo meter cizaña, a Alfonso le encantaba hacerlo. Territorialmente, su reinado destacó por su expansión efectiva por amplias zonas del norte de Portugal y el curso del río Duero, donde conquistó y repobló plazas como Zamora y Burgos, confirmando su poder por todo el noroeste peninsular. Como curiosidad, en el año 908, justo un siglo después de que Alfonso mandase forjar la Cruz de los Ángeles, Alfonso III mandó forjar a su vez la Cruz de la Victoria, emblema de su monarquía y símbolo desde entonces de Asturias. Tras morir Alfonso en el 910, García I, su hijo primogénito, tomó la decisión de trasladar la capital del reino a León, creando una entidad política nueva que aglutinó todos los territorios antaño asturianos. Esta fue conocida desde entonces como Reino de León, en el que quedaban integrados y supeditados el también recién creado Reino de Galicia, cedido a su hermano Ordoño, que gobernaría con el título de Ordoño II, y el propio Reino de Asturias, que sería gobernado por el menor de los hermanos, Fruela, con el título de Fruela II. Evidentemente, de casi todos los reinados posteriores a Pelayo, además de las crónicas clásicas que, como ya he dicho y vuelvo a insistir, son bastante subjetivas, existe gran cantidad de documentación de diversa índole como la jurídica, así como numerosas pruebas arqueológicas que nos han permitido conocer de forma más precisa este increíble pasaje de la historia medieval española. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, la verdad es que ha sido un placer volver a reencontrarme con todos vosotros y la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacerlo de una forma especial y qué mejor forma que hacerlo desde el epicentro de uno de los episodios más épicos y mitificados de la historia medieval, en este caso de España. Por mi parte, deciros que ha sido un placer. Si os ha gustado el vídeo, pues apoyadlo con vuestro like, suscribiéndoos al canal si es la primera vez que andáis por aquí y además podéis compartirlo en vuestras redes sociales, que ya sabéis que me ayuda muchísimo. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao. Ay, las campanitas que están tocando ahora mismo y no me dejan seguir con el vídeo, no me dejan. Vale, ya está.